Todo cristiano anhela vivir firmemente confiando en el Señor Jesucristo. Y son las pruebas de nuestra fe las que mostrarán nuestras debilidades y nos deberían llevar a una comunión más íntima con el Señor, de manera que crezcamos en la firmeza de fe que anhelamos y que el Señor quiere que tengamos. La pregunta que nos ocupa en esta meditación o estudio es: ¿cómo puedo saber si en verdad estoy caminando firmemente en el camino del Señor? ¿Cuáles son las evidencias visibles y bíblicas de una vida firme en Cristo, aún en medio de las pruebas? El texto que nos ayudará a contestar esta pregunta es el Salmo 57. Este salmo escrito por David se dio en una situación particular y le invito a que abra su Biblia y me acompañe allí al Salmo 57. Y en la introducción, antes del primer versículo, hay unas pequeñas letras que dicen de la siguiente manera: al músico principal, sobre no destruyas, Mictam de David, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Esta situación donde David huye de Saúl y va a una cueva está registrada en el libro de Primera de Samuel capítulo 22. Así que vamos a leer unos versículos antes de que comience el capítulo 22, versículo 1, para tener un contexto más completo. Dice así la palabra de Dios en Primera de Samuel capítulo 21, versículo 12 en adelante. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo a Aquis a sus siervos: he aquí veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Capítulo 22, versículo 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. David en esta historia está huyendo de su enemigo Saúl, que no era enemigo de David porque David quisiera, sino por los celos y la envidia que Saúl tenía hacia David. Saúl era el rey de Israel y David era un siervo del rey. Pero como siervo del rey, David hacía muy bien su trabajo y Dios lo guiaba a hacer bien ese trabajo, le daba el poder del Espíritu Santo para hacer bien su trabajo. Entonces el rey tuvo envidia de cómo David era alabado por la gente del pueblo, mucho más alabado que él, con justa razón, porque las hazañas de David eran hechas por Dios a través de él, a diferencia de Saúl. Entonces él estaba huyendo y llega a un lugar que se llama Gat, que pertenecía a la tierra de algunos enemigos de Israel llamados los filisteos. Y entonces este rey Aquis atrapó mediante su gente a David y lo llevaron ante él. Y en otro salmo, David también clamó al Señor, y entonces entendemos que Dios le dio esta idea de hacerse loco y entonces fue expulsado de la presencia de este rey. Cuando salió de allí se da el contexto del Salmo 57, que es el que nos ocupa, que fue a una cueva que se llama Cueva de Adulam. Y en esa cueva, solo, alejado de todos, a excepción de su familia que fue ahí a verle y de todos los afligidos de Israel que tenían deudas y entonces habían perdido sus bienes, entonces David escribe este salmo en medio de esa gran prueba. Y esto nos habla a nosotros de estas evidencias. Vamos a ver 3 evidencias de una vida firme confiando en el Señor. En medio de este contexto de prueba de David. David está en medio de esta prueba sin causa correcta, sin causa justa. Saúl lo está persiguiendo por envidia, por celos, no porque hubiese hecho algún pecado David. Pero David no se queja con Dios, sino que nos da este salmo inspirado por el Espíritu Santo y lo escribe. Y el Espíritu lo usa en nuestras vidas para ver esas evidencias de una vida firme en el Señor en medio de las pruebas. Estas 3 pruebas o evidencias de una vida firme en el Señor se cultivan en una comunión íntima con el Señor. Se cultivan en una comunión íntima con el Señor. Y nos va a ser útil meditar en ellas y examinar nuestras vidas para conocer si en verdad estamos firmes confiando en el Señor. Estas evidencias son muy personales. No están visibles al ojo de todos los que nos ven, con los que vivimos. Solo están a los ojos de Dios y a los nuestros. Estas evidencias
terminarán produciendo una vida transformada, una vida pública que de verdad muestre a Jesucristo, el carácter de Cristo en nosotros. Son cultivadas en intimidad con el Señor. Y la primera de ellas es que una vida firme de confianza en el Señor es una vida firme en la oración proveniente de la Biblia. Una vida firme confiando en el Señor es una vida firme en oración que proviene de las Escrituras. Veamos los versículos 1 al 3 de este salmo. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Vemos ahí qué precioso David comienza y clama y dice, ten misericordia de mí. David no exige a Dios, Señor, dame mi libertad, yo no soy culpable. No, él dice, ten misericordia. Yo soy un gran pecador. Ten misericordia de mí. Ten misericordia. 2 veces clama. ¿Por qué, David? ¿Por qué? ¿Porque soy bueno? No, porque en ti ha confiado mi alma. El hombre está confiado en esa cueva, perseguido por Saúl. Y él se ampara y pone a Dios como en una metáfora bien preciosa, ¿verdad? Dice, en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Dios no es un ser físico, es un ser espiritual, no tiene alas, pero David lo pone acá de manera poética, muy preciosa para entenderlo, que representa esa protección de Dios. Él se ampara en la protección de Dios. Y vea el versículo 2 que es la clave, clamaré al Dios Altísimo. Esa es la vida firme en el Señor. Clamar al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Ahora, David no se está inventando esto. David no se está inventando que Dios lo favorece, como muchos hoy en día, ¿verdad? Que dicen, no, Dios está conmigo, Dios actúa en mi favor y tal vez andan como el diablo. No, David no se lo inventa. David lo tiene claro porque es un hombre que entiende la palabra de Dios, entiende el Pentateuco, los primeros libros donde muestra la fidelidad de Dios con su pueblo. Y Dios, cuando lo ungió, él entendió que recibió esa unción de Dios. Y entonces él cree en esa palabra por medio del profeta Samuel. Y vemos que él entiende que Dios lo favorece. Ya él había sido liberado en ocasiones anteriores de sus enemigos. Y él sabe que no es suerte. Él sabe que no es que se las sabe todas. Él sabe que Dios lo favorece. Pero el versículo 3 nos sorprende aún más. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Es maravilloso ver cómo este hombre está anclado en la Biblia. Entiende el Pentateuco, entiende la palabra de los profetas que ha recibido. Que en ese momento existían profetas, ya hoy no existen. Hoy nosotros nos anclamos en esta palabra que estamos leyendo. Esta es la palabra que nos indica a nosotros cómo Dios nos trata a nosotros, cómo Dios nos mira a nosotros que hemos creído en Cristo, nos ve y somos, no solo nos ve, somos sus hijos cuando creemos en Cristo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y entonces hay una relación de padre e hijo, a diferencia del mundo que no cree, porque el mundo, el que no cree en Cristo, no es hijo de Dios. La palabra de Dios dice que es hijo de desobediencia, que es hijo del diablo en algunas referencias bíblicas. Pero para el cristiano, el que cree en Cristo, Dios lo favorece. Y dice David, Él enviará de los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. De Saúl, el rey pagano. David clama. Una vida de oración es la clave, o mejor dicho, la primera evidencia de una vida firme en el Señor. David entendía que Dios lo favorecía y que enviaría, mire que enviaría, su misericordia y su verdad. Su misericordia y su verdad. Esa palabra misericordia se puede traducir también amor fiel. Y la verdad, es decir, que Dios haría prevalecer la verdad de que David no era culpable de nada, que solo fue perseguido por el pecado de Saúl. David, después de un tiempo, si seguimos leyendo toda la historia de David,
él parece haber desistido de esta confianza. Aquí la muestra bien preciosa, pero parece haber desistido. Él huyó al final de Saúl y fue a la tierra de los filisteos. Al parecer, en un momento de una batalla entre Israel y los filisteos, él iba a pelear contra Israel, pero Dios lo evitó a través de poner en el corazón de los filisteos una duda de David, ¿verdad? No, este es israelita, en medio de la batalla se nos va a dar vuelta. Y entonces el rey que lo había recibido le dijo, mira, mejor quédate, mis amigos filisteos no creen en ti, yo sí creo en ti, pero ellos no, y mejor quédate. Y Dios lo guardó de no ir a pelear contra Israel. Y entonces desistió. Pero hubo uno que no desistió de su fe, que fue hasta la muerte, y es nuestro Señor Jesucristo. Él, en esa oración de Getsemaní, cuando dijo, hágase tu voluntad, nos muestra el ejemplo fiel de una vida firme en oración, basada en las Escrituras, que se haga la voluntad de Dios. Y es Él nuestro ejemplo, de una vida firme de oración y lectura bíblica. Ve cómo empieza en la intimidad, y se comienza y va a ver usted cómo termina en la intimidad. Pero una vida de oración anclada en las Escrituras, en el carácter de Dios, en que Dios es fiel, que Dios es misericordioso, que Dios enviará su verdad, que Dios enviará desde los cielos, que Dios nos protege como bajo la sombra de sus alas. Esa vida lleva a una firmeza en la espera. Nos lleva a estar firmes en la espera. Versículos 4 hasta el 6. Mi vida está entre leones. Estoy acechado, o mejor dicho, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, y sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Vea cómo dice ese versículo número 6. David dice, mi vida está entre leones. Son metáforas, obviamente, los leones representan esos enemigos. Estoy, dice, echado. Esa palabra es preciosa. Por eso es que vemos acá la firmeza en la espera. Está echado, como dice, entre hijos de hombres que vomitan llamas. Esas llamas, esas acusaciones en donde dicen, ese hombre, Saúl decía que David quería usurpar el trono. Entonces instaba a Israel, vamos a matar a David porque quiere quitarme el trono. Y con esas palabras de esa boca echaban como llamas. Eran palabras de juicio y de prejuicio y de muerte. Pero David dice, estoy echado. Esa palabra echado es dormido, descansando, entre hombres peligrosos. Sus dientes son como lanzas, su lengua como una espada aguda. Y David en medio de ahí dice, estoy echado. No porque él sea bueno, no porque él sea poderoso, porque sabe en quién confía. Y él está esperando, como echado, como descansado. El versículo 5 dice, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Yo espero en ti, dice el salmista allí. Vemos que David espera en el Señor, porque él entiende que Dios es más poderoso que sus enemigos. Hay dos referencias en Éxodo, voy a dejar acá un par, pero voy a leer solo una, de cómo era la gloria de Jehová que David entendía, que había leído en la Biblia, y que él sabe, versículo 5, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Recuerde que en el contexto de los enemigos, David pide la gloria de Dios, pero ¿qué es eso de la gloria de Dios? Veamos Éxodo 24, 17. Él pide la gloria de Dios. ¿Para qué? Veamos versículo de 17 y 18 de Éxodo 24. ¿Qué es y cómo es la gloria de Dios? Versículo 17. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte Sinaí, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. La gloria de Jehová era como un fuego abrasador. Y tengo que leer el otro versículo porque en realidad es precioso.
Mire lo que pasaba con la gloria de Dios. ¿Qué era la gloria de Dios? Y Moisés, versículo 17 al 20 de Éxodo 19. Éxodo 19, 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Esto es Israel saliendo de Egipto. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba. Todo el monte humeaba. Porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía. El monte en gran manera, dice la Biblia. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía en voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió. El monte Sinaí temblaba. Es impresionante. Y David dice, que la tierra sea llena de tu gloria. Que descienda sobre esos enemigos. Yo estoy echado porque sé que tu gloria los ahuyentará. Porque tu gloria es de fuego consumidor. David conocía a su Dios. Disfrutaba meditar en su palabra. Resultado, estar echado ante las pruebas de la vida. Claramente, clamando. Es un clamor, pero no es un clamor de desesperación de salir corriendo. Más bien, imagínense qué precioso es la tranquilidad que Dios le daba para escribir en forma poética estos salmos. Precioso como David está ahí, mostrándonos esa firmeza en la espera. Así es como podemos comprobar si estamos firmes en el Señor. Es seguro que estos enemigos serán derrotados por el Señor. Nuestro ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó con nuestro Señor Jesucristo? Hebreos 12:3 nos dice así: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Él soportó a los enemigos confiando en que el Señor los destruiría. Esperó hasta el fin. Clamó hasta el fin. Mostró esa confianza verdadera en el Señor. Sufrió esa contradicción de pecadores, es decir, los pecadores que dijeron crucifícalo, siendo Él justo. Él es nuestro ejemplo de espera. ¿Cómo la cultivaba? Al igual que David, o mejor dicho, David al igual que él, en oración íntima, esperando en la intimidad de su corazón. Es maravilloso ver cómo este salmo nos enseña la verdadera evidencia de una verdadera firmeza. Y entonces esto terminaba, podría decirse que desembocaba o terminaba en una alabanza al Señor. Una alabanza fundamentada, no de labios. No porque, es que tengo que cantar, es que, no. No excusas para alabar, no. Una alabanza que fluye del corazón, que nace del corazón, porque está en oración, porque conoce a Dios, porque está esperando en Dios, porque sabe que Dios ha sido fiel y será fiel. Es fiel y será fiel. La firmeza entonces en la alabanza al Señor es la tercera evidencia de una vida firme en el Señor, confiando en Él en medio de las pruebas. La firmeza en la alabanza, firmeza en la oración y la lectura basada en la palabra de Dios, extraída en la palabra de Dios, porque sabemos quién es Dios. La firmeza en la espera, esperando en medio de esos leones, de esos hombres que echan llamas, que tienen colmillos, que sus lenguas son espadas. Pero la firmeza en la alabanza al Señor, versículos 7 al 11 dicen así: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Maravilloso la alabanza al Señor. Vea cómo está David. Pronto está mi corazón. Está urgido para cantarte, para componerte canciones, salmos, himnos. Despierta el salterio, el arpa, los instrumentos musicales que él tocaba.
Te alabaré, Jehová, oh Señor, entre los pueblos. Cantaré entre las naciones de ti. ¿Por qué? Versículo 10. Porque grande es hasta los cielos. ¿Qué cosa? Tu misericordia, tu amor fiel. Y él dice de la misma manera, y hasta las nubes, tu verdad. Esa verdad revelada en la Biblia. Hasta las nubes. Dice la palabra en un texto, no recuerdo en este momento, que la palabra del Señor está exaltada en los cielos, está escrita en los cielos. Hasta allá está exaltada la verdad de Dios y su amor fiel por sus hijos, los que hemos confiado en su Hijo amado Jesucristo, que nos refugiamos en Él, en medio de la prueba, y tenemos una intimidad con Él a diario. Exaltado sea sobre los cielos, sobre toda la tierra, sea tu gloria. Esa gloria que hacía sacudir al Sinaí, la cual David conocía. David permaneció firme, alabando al Señor en medio de esa prueba. David no era perseguido para recibir confites de Saúl. Saúl quería acabar con la vida de David, quería matarlo. Pero David dice, yo me mantendré clamando, yo esperaré, estoy echado en medio de esos leones. Mire la metáfora, ¿verdad? Echado en medio de leones. Es impresionante. Pero también alabando al Señor. Alabando al Señor. Dice David que aquí él va a cantar, a entonar salmos. Es lo precioso cuando vemos referencias a esto en Efesios 5. No os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu, cantando. Eso es ser lleno del Espíritu, cantando en nuestro corazón con salmos, himnos y cánticos espirituales a Dios. Nace del corazón esa alabanza que empezó en la oración, humilde, sincera, honesta, con necesidad delante de Dios, no diciendo aquí estoy, Señor, como el fariseo en Lucas 18, yo soy bueno, Señor, te doy gracias porque yo diezmo. No, llega totalmente humilde delante del Señor, en oración íntima cada día. Nadie lo ve, solo Dios está ahí con él. Esa es la oración que Dios nos manda a tener cada día con Él. Pero vemos también que nuestro mayor ejemplo, más allá de David, que se mantuvo hasta el final firme alabando al Señor, pero el ejemplo perfecto de alabanza es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que alaba hasta el fin, hasta la muerte. Él dice, mira, Señor, en tu mano encomiendo mi espíritu. Pero vemos algo muy precioso en Mateo 26:30 acerca de la alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Dice así el texto en Mateo capítulo 26, versículo 30. Este es Jesús terminando la cena con sus discípulos el día que lo arrestaron antes de ir a Getsemaní. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Cuando hubieron cantado el himno, nuestro Señor cantaba y le cantaba a su Padre. Glorificaba, alababa a su Padre. Y la noche que fue entregado no fue la excepción. Él alabó a su Padre. Qué precioso es tener una vida de alabanza, no solamente pública en la iglesia, pero una vida de alabanza íntima, íntima, íntima. Donde alabamos a Dios en la intimidad, en la oración. Donde fluye esa alabanza por lo que Dios ha hecho, por lo que está haciendo en nuestras vidas. Vemos qué maravilloso esas evidencias. Es cada día una comunión íntima con Dios nuestra prioridad. La respuesta a esta pregunta no es subjetiva, no es depende, no es yo creo. No es lo que yo creo. Es una respuesta objetiva. Escuche de nuevo la pregunta. ¿Es cada día una comunión íntima con Dios nuestra prioridad? La respuesta solo puede ser sí o no. Sí, si vemos estas evidencias. Si no las vemos, significa que no es nuestra prioridad. Un sí debe estar respaldado por estas evidencias y requiere la humildad de seguir dependiendo de Dios.
Si estas evidencias no están en nuestra vida, debemos revisar nuestra fe, clamando la ayuda del Señor y entender que separados de nuestro Señor Jesucristo, nada podemos hacer. La comunión íntima con el Señor se mostrará en una vida transformada que dé testimonio para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo. La comunión íntima con el Señor se mostrará en una vida transformada que dé testimonio para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo. No en qué digamos de nosotros mismos, no en cómo nos definamos, no en que yo diga, mira, yo leo la Biblia tantas horas al día o oro tantas horas. No se mide ahí, no. Si usted y yo estamos teniendo comunión con Dios, se va a evidenciar en nuestras obras, en nuestros actos, en nuestro comportamiento. No necesitamos hablar. Eso es lo maravilloso. Que cuando buscamos la gloria de Dios, no necesitamos hablar, que buscamos a Dios en intimidad. Pero si buscamos la gloria de los hombres, vamos a andar diciendo, yo hago esto, yo hago lo otro, para ser aprobados por otros. No es así. La evidencia es clara. Intimidad con el Señor a diario, reflejado en una vida de obras visible, en donde la gente verá el carácter de Jesucristo en nosotros y se abrirán grandes puertas para presentar el Evangelio, para hablar de Cristo a todos. Está en que nos humillemos delante del Señor cada día, reconociendo nuestra necesidad de Él y mostrando un amor sincero por lo que Él hizo en esa cruz y en esa tumba al resucitar al tercer día. Que el Señor bendiga a cada uno y obre a través de su palabra. Amén.